Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Un gusto, un privilegio, como siempre, estar con ustedes para compartir la palabra del Señor en esta noche y continuar con esta serie de predicación del Evangelio de Juan. Antes de empezar este tiempo de culto, conversaba con una hermana que está estudiando marketing, que es la carrera que, gracias a Dios, he podido estudiar y después trabajar algunos años en ella. Y algo hermoso que me gustaba hacer dentro de esta profesión, de este oficio, es lo que se llama posicionamiento de marca. No sé si alguna vez han escuchado, pero es un trabajo que tiene que ver con ayudar a las empresas a ser reconocidas en un mercado o en un contexto y que su nombre pueda resaltar ante las otras marcas o de la competencia, ¿no? Y es sumamente importante en este trabajo el poder comunicar y presentar a esta empresa, a esta marca, de la forma correcta, porque las personas van a recordar a esa marca por cómo se ha presentado y qué es lo que ha comunicado por los diferentes medios. Y esta área de marketing, que es el branding o el posicionamiento de marca, hoy en día también se trabaja a nivel personal, con lo que es la marca personal. Y muchas personas trabajan en esta área tratando de posicionar su nombre como pues, un servidor en algún área en particular. Y se ha convertido en un área muy importante también el hecho de que la gente nos recuerde y tenga una perspectiva nuestra como personas que podemos ayudar en un área en que somos expertos o profesionales y destacamos de los demás por hacer algo muy bien en particular. Y esta característica la podemos ver en toda la sociedad, no solamente en el área profesional, la podemos ver también en los jóvenes, en los adultos, en las diferentes sociedades, donde todos tratan de resaltar de alguna forma del resto. Podemos ver en nuestro contexto actual que muchas veces las personas buscan valor o buscan ser reconocidas por algo, buscan diferenciarse del resto y ganar un prestigio, un valor, un reconocimiento ante los demás por algo que hacen y no precisamente por quienes son. Imaginen a un escultor que fue contratado para hacer una estatua de un gran rey y que este escultor trabajó con excelencia en su trabajo y el fruto fue maravilloso, una estatua maravillosa que realmente representaba la belleza, la autoridad, el poder de ese gran rey. Pero al terminar, talló su propio nombre en grande sobre ese pedestal, su marca. Con el tiempo la gente admiraba más al escultor que al rey, y cada vez que miraba la estatua de ese rey, se ponía a pensar qué bueno que es el escultor que ha hecho esta maravillosa estatua. Pero otro escultor, al hacer una estatua similar, en una situación similar, escribió al pie de esa estatua: no miren la obra, sino más bien miren al rey. Este segundo escultor entendió mejor su papel, que no era ser el protagonista, sino apuntar a alguien que era más grande, resaltar la autoridad y la importancia del rey al cual estaba esculpiendo. Mientras uno quería hacer su nombre grande y un reconocimiento ligado al nombre de ese rey, el otro quería prácticamente desaparecer para que solo el rey fuese visto. Juan el Bautista nos muestra esta actitud con su ejemplo. Nos recuerda de que nosotros no somos la luz, como veíamos anteriormente, sino que somos testigos de la luz. Y también nos muestra que nosotros somos una voz, pero que Cristo es la palabra viva. Y también nos muestra que sí somos siervos, pero que Cristo es el Señor. El título de esta prédica
es una voz que prepara el camino del Señor. Voy a dar lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Les pido que me acompañen del verso 19 al verso 28. Juan, capítulo 1, del verso 19 al verso 28. Dice la palabra del Señor: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Les pido que me acompañen a orar, hermanos. Amado Señor, te doy muchas gracias por esta noche y gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido que tú puedas usar mi vida para poder exponerla esta noche y hacerlo de forma correcta. Que a pesar de mi pecado, Señor, pueda ser un instrumento útil para que tú puedas hablar, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra, que pueda dar fruto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos, quita toda distracción, Señor, y permítenos deleitarnos en tu palabra, Señor, en esta noche. Te honramos, te glorificamos y hacemos esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado la primera parte de esta enseñanza: la identidad cuestionada de Juan el Bautista. La identidad cuestionada de Juan el Bautista. Y vamos a abarcar del verso 19 al verso 21. Nuevamente damos lectura a esta primera porción que nos dice: este es el testimonio de Juan. A partir de ahora, hermanos, vamos a entrar en una narrativa. Hemos terminado un discurso, un estudio más profundo en los anteriores versículos, y ahora entra la narrativa. Y Juan, el discípulo, nos va a contar una historia importante acerca de Juan el Bautista y la define como su testimonio. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Es interesante ver en este punto cómo los judíos, es decir, las autoridades de los judíos, que entendamos que en ese contexto las autoridades religiosas eran las principales autoridades del pueblo judío, que normalmente estaba compuesto por el llamado Sanedrín, que bueno, era justamente este grupo de autoridades religiosas. Tienen la responsabilidad de dirigir al pueblo en todo lo que tiene que ver con las actividades religiosas
el culto al Señor, las actividades del pueblo y todo este sistema religioso que funcionaba por medio del judaísmo. Entonces, algo importante estaba pasando en ese contexto. Llega Juan el Bautista y el pueblo lo reconoce como un profeta. Y después de muchos años de silencio, ahora Dios ha enviado un profeta al pueblo de Israel. Y las autoridades debían dar una postura oficial sobre Juan el Bautista. Les correspondía hacerlo, habiendo sido reconocido ya como profeta por el pueblo. Este era un momento muy importante para la vida de Juan, porque después de ejercer por un tiempo este ministerio, ahora se iba a oficializar lo que él estaba haciendo por medio de estas autoridades. Y el testimonio que él iba a dar en este punto era sumamente importante, porque por medio de él las personas iban a recordar quién era Juan y las autoridades iban a catalogar a él conforme a lo que iba a definir. Una respuesta normal o tal vez esperada en ese contexto, que era muy importante presentarse también ante los demás, podría haber sido algo así: soy el profeta Juan, circuncidado al 8º día, del linaje de Leví, hijo del sacerdote Zacarías, descendiente de Aarón, nacido por un milagro de Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hubiera sido una presentación normal de una persona que está dando testimonio de quién es él. Pero Juan no hace esto. Y algo que también pudo haber hecho Juan es negarse a dar una respuesta. Él pudo simplemente guardar silencio, pero tampoco lo hace, porque él quería dejar algo muy en claro. Él no era el Mesías, él no era el Cristo, y esto era sumamente importante para él. En un versículo paralelo que cuenta la misma historia del Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 15, nos dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Lucas nos da una introducción a este punto de la historia y nos dice que el pueblo judío estaba en expectativa, que el pueblo se preguntaba en su corazón: ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías esperado durante tantos años? Aquel que había de venir para libertar al pueblo de los judíos, aquel que el pueblo esperaba durante tanto tiempo. Y si el pueblo se preguntaba esto, definitivamente el ministerio de Juan el Bautista fue algo impactante. Definitivamente lo que él hacía era algo importante, porque el pueblo lo estaba considerando como posiblemente el mismo Mesías. El decir que él no era el Mesías, el aclarar este punto, podía ser una gran decepción para muchos de los seguidores de Juan. Pero Juan entendía claramente su misión. Juan no deseaba un rango, él no deseaba un nombre para él, él no deseaba ser catalogado como alguien que cumplió un ministerio importante en la historia de la redención y que todos lo recordaran por ser un personaje importante. Juan, en primer lugar, quería apuntar a aquel que iba a venir después de él. En lugar de ganar un reconocimiento, buscaba despojarse de él. Esto es lo que vemos en esta primera parte. Él no solamente no desea un nombre para él, sino desea quitar de él cualquier suposición o cualquier nombre que se le estaba dando, que no le correspondía. Él quería quitar todo reconocimiento y despojarse de él. Y habiendo aclarado que no era el Mesías esperado por Israel, los fariseos le preguntan:
si él se definía como Elías. Una segunda alternativa: bueno, si tú no eres el Mesías, entonces eres Elías. Y en el contexto judío, ellos entendían por una profecía que estaba en Malaquías 4:5 que Dios promete que el profeta Elías iba a regresar antes de que el Mesías estableciera su reino. Es decir, esta era una posibilidad muy real de que, bueno, si él no era el Mesías, entonces podría ser aquel que tenía que venir antes de que venga el Mesías, es decir, Elías. Pero Juan responde una vez más que no es Elías. Aunque Juan responde con la verdad, él sí estaba cumpliendo el rol de Elías, ya que, no sé si recuerdan, el ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1:17 dijo que él iría delante de Jesús con el espíritu y poder de Elías. De esta forma entendemos que, si bien no se trataba de Elías mismo, pero sí de un profeta que representaba a Elías, cumpliendo así esto antes de la venida del Mesías. La siguiente pregunta que le hacen a Juan en esta parte es si es que él se define como el profeta, no como un profeta, sino como el profeta. Y esto, una vez más, es una referencia al Antiguo Testamento. Es una referencia a Deuteronomio 18, el verso 15 al 18. Otra profecía que los judíos guardaban y esperaban su cumplimiento antes de que venga el Mesías. En esta parte de Deuteronomio 18, del 15 al 18, es donde se predijo que Dios levantaría un gran profeta como Moisés, y que este sería un vocero en su tierra, que hablaría de parte de Dios. El pueblo judío pensaba que este profeta también iba a venir antes del Mesías, así como debía hacerlo Elías. Pero después de evaluar toda la información que nos da el Nuevo Testamento respecto a este profeta, podemos identificarlo como el mismo Mesías. Es decir, que cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de el profeta, se refería al Mesías, que iba a venir y que iba a hablar en nombre de Dios. Todas las preguntas que en este punto se hacen, o que vamos a decir las autoridades hacen a Juan, nos muestran que los judíos estaban esperando la venida del Mesías y sabían que el próximo profeta en venir iba a ser determinante en lo que ellos estaban esperando, en el cumplimiento de esta profecía. Pero Juan el Bautista era algo muy diferente a lo que ellos esperaban. No era precisamente lo que ellos entendían como profeta. Juan el Bautista tenía una personalidad muy fuerte, se vestía bastante extraño, vivía en el desierto, comía langostas, era un personaje interesante, podríamos decir, pero que no cuadraba con las expectativas del pueblo judío y sobre todo de las autoridades judías. Es así que en esta primera parte la identidad de Juan el Bautista es cuestionada y él simplemente aclara que él no es el Cristo. La segunda parte vamos a abarcar ahora desde el verso 22 al verso 23 y he titulado la segunda parte la identidad tomada por Juan. La identidad tomada por Juan. Vamos a dar lectura desde el verso 22 hasta el verso 23, y si alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura. Adelante. 22 y 23. Así es, 22 y 23. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo?
dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. En este punto Juan toma una identidad y da una cita bíblica una vez más. En este punto Juan responde: ok, entonces, ¿cómo te identificas? ¿Qué dices de ti mismo? Si no eres lo que estamos esperando, entonces, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Y Juan responde: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De hecho, es tal cual lo que dijo el profeta Isaías. Juan está haciendo una cita de Isaías 40. Isaías capítulo 40, que habla de uno que iba a preparar el camino para que la gloria misma de Dios se revele a toda la humanidad. Este era un mensaje de esperanza al pueblo de Israel, que se encontraba atravesando un momento muy difícil, pero también era una profecía que el Mesías la iba a cumplir. Pero esa profecía no solo tenía una validez en ese contexto, sino que mostraba que alguien iba a preparar el camino del Señor, y que este Mesías era el Señor mismo que vendría a esta tierra y mostraría la gloria de Dios al mundo. Esa profecía se cumple en Cristo una vez más, y se confirma que el Mesías es el Señor, es Dios con nosotros, en el cual pudimos ver la gloria de Dios. Así como lo estudiábamos antes y como hoy lo vamos a ver después, de todo alrededor de lo que es Juan, Jesucristo era la gloria de Dios misma. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Él vino para mostrar la gloria de Dios, y Juan vino para preparar el camino del Señor. Por medio de esta cita, Juan da a entender que Él está preparando el camino del Mesías, pero también da a entender que el Mesías dará a conocer la gloria de Dios mismo a toda la humanidad. Aquel que viene después de Juan es tan grande y su ministerio es tan importante que Juan busca dirigir toda la atención del pueblo hacia él y no hacia sí mismo. En el fondo, lo que Juan está diciendo es: yo no soy nadie, soy solo una voz. El que viene después de mí es el único alguien que verdaderamente importa, el único nombre que verdaderamente interesa en esta era. Y déjenme decirles, hermanos, que Juan el Bautista no era un personaje insignificante en la historia de la redención, sino que era alguien sumamente importante, incluso para Jesús. Como él mismo lo dijo: no hay otro nacido de mujer más grande que él. No hay otro nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero comparado a aquel que iba a venir, él no era nada, y él deseaba ser nada. Mucho podemos aprender, hermanos, de Juan el Bautista, así como podemos aprender mucho de Pablo, o también podemos aprender mucho del rey David, incluso podemos aprender mucho de María, pero no podemos ser salvos en el nombre de Juan, ni tampoco podemos encontrar vida eterna en la persona de David, y no recibimos salvación en ver quién es y qué hizo María. Pero en Cristo Jesús encontramos todo esto. En Cristo Jesús, en su nombre, en su identidad, en quién es Él y en qué es lo que ha hecho, está la verdadera riqueza que Dios quiere revelar en su palabra. Y es por eso, hermanos, que su nombre y su ministerio es tan importante que todos, incluso el más grande nacido de mujer, deberían apuntar hacia Él. Voy a pasar a la tercera parte, donde vamos a
abarcar el verso 24 al verso 28. He titulado esta parte El ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista. ¿Alguien me puede dar una lectura desde el verso 24 al verso 28? Adelante. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Batabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, gracias. Los judíos entonces, que eran de los fariseos, menciona aquí, se preguntaban: entonces, ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás haciendo este ministerio? Ellos no podían entender por qué Juan bautizaba a personas que ya eran parte del pueblo judío. El acto del bautismo, como un símbolo de purificación de los pecados, no era algo nuevo para los judíos, no era algo que Juan había inventado en ese punto de la historia. De hecho, era parte de una serie de procedimientos y procesos que los judíos tenían para los prosélitos. Es decir, los gentiles que se convertían al judaísmo eran sometidos a circuncisión, a un sacrificio, y eran sumergidos por completo en la piscina de purificación que tenían los fariseos o los judíos. Este baño, este acto de sumergirse, era una purificación simbólica que marcaba su ingreso a una vida nueva como parte del pueblo de Dios, como parte ahora del reino de Dios. Era una actividad o un ritual que era parte ya de los judíos, pero no tal cual como Juan lo va a llevar en este punto. Este símbolo estaba sí relacionado con el arrepentimiento, ya que reconocían que debían ser purificados por Dios para entrar en su reino. Es decir, el que no era judío reconocía de que estaba contaminado, de que estaba sucio y que no podía presentarse delante del Dios de Israel de esa manera, y necesitaba antes ser limpio, ser purificado. Juan responde cuando le preguntan por qué él está bautizando. Él responde que él bautiza con agua. Es decir, esto se entiende como que él está purificando o está limpiando o está preparando con agua, y no hace una verdadera purificación espiritual de los pecados. El mensaje que Juan el Bautista predicaba junto a este bautismo era el siguiente: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo más importante era que él decía esto a los judíos, que se supone que ya eran parte del reino de Dios, se supone que eran el pueblo de Dios, que ellos no necesitaban ser purificados porque ya eran aceptados por ser judíos. Lo que hacía Juan el Bautista era algo sumamente ofensivo para el pueblo y sobre todo para las autoridades judías, ya que lo hacía incluso sin consentimiento de las autoridades, y lo hacía fuera del sistema del templo. Una purificación, un lavamiento, un ritual como el que hacía Juan no debería hacerse si no es bajo los protocolos del templo y los rituales y pues todo lo que tenía en ese tiempo. Pero Juan el Bautista no lo hacía de esta forma, y lo hacía como rechazando a todo este sistema religioso. La mayoría de los fariseos habían rechazado el bautismo de Juan,
porque no se veían necesitados de Él. Ellos confiaban en su sistema religioso para ser justos delante de Dios. No necesitaban ser purificados. Ellos consideraban de que estaban haciendo todo lo que debían hacer para ser aceptos delante de Dios. Pero lo que hacía Juan el Bautista, el ministerio que él estaba realizando por medio de este bautismo en aguas, era más profundo de lo que solamente se podía ver en el exterior. Juan preparaba el corazón para recibir la verdadera purificación que viene de Cristo. Esa purificación que se hace con el Espíritu Santo y con fuego. La verdadera purificación y lavamiento de los pecados, de la cual hablan los evangelios en los versículos paralelos a este relato. Ahí añaden: y vendrá uno, o el que viene después de mí, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces el ministerio de Juan y su bautismo como tal tiene que ver con preparar el corazón del pueblo con arrepentimiento para que el Mesías pueda lavar ese corazón. Juan estaba preparando el corazón del pueblo con arrepentimiento para que después el Mesías venga y pueda lavar ese corazón con su obra en la cruz. El Mesías no puede purificar a los que piensan que son impuros, a los que no se consideran pecadores, a los que piensan que son puros, a los que piensan que no necesitan del arrepentimiento, a los que no pueden ver la enorme necesidad que tienen de ser limpios para poder presentarse delante de un Dios santo, santo, santo. Un pueblo bien preparado, hermanos, es un pueblo que reconoce su pecado y su necesidad de ser limpiados. Juan nos muestra que esta es la única forma de estar preparados para entrar en el reino de los cielos, que Él proclama que está cerca y que deben arrepentirse. Juan se centra en este mensaje y después podemos ver que el Mesías va a inaugurar este reino prometido. El rechazo al Evangelio por parte del pueblo judío viene por confiar en un sistema de obras, en un sistema religioso y en su propia justicia. Pero el Evangelio nos llama a confiar en la obra de Jesucristo y en su justicia por gracia inmerecida. El bautismo en aguas que Juan el Bautista realizaba es algo sumamente importante. Es un símbolo importantísimo y un mensaje profundo. Y no solo cumple con el ministerio de preparar al pueblo, sino que también permite identificar a Jesús como el Mesías. De hecho, en Juan 1, capítulo 31, en los versículos adelante, nos muestra de que no es que a Juan el Bautista se le ocurrió salir a bautizar para dar el mensaje de arrepentimiento, sino que Dios mismo le envía para esto. Nos dice que para esto Juan fue enviado a bautizar con agua, para que el Mesías sea revelado al pueblo. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, para que el pueblo pueda ver que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, porque así lo dijo Dios a Juan el Bautista: aquel que bautice y descienda el Espíritu Santo sobre él, ese es el que viene en mi nombre, ese es el Mesías, el Salvador. Incluso el mismo Juan el Bautista, siendo primo y habiéndose prácticamente criado al lado de Jesús, él no tenía la seguridad y la certeza de que se trataba del Mesías. Y es en este punto, es en medio del bautismo de Jesucristo, y cuando desciende el Espíritu Santo y el Padre habla y se escucha su voz, donde Juan el Bautista mismo, y así también el pueblo, reconocen que Jesucristo era el Mesías prometido. Después Jesús pide que sus discípulos sean bautizados.
es decir, continuando con esta cronología del bautismo en agua, así como va desarrollándose en la Escritura. Veíamos que ya era practicado anteriormente por los judíos de una manera similar, como una purificación de los prosélitos. Después vemos que Juan el Bautista también lo utiliza, que Jesucristo mismo se bautiza, y después Jesucristo mismo bautiza, bueno, no él, sino sus discípulos bautizan a los discípulos de él durante su ministerio. Jesucristo bautiza a sus discípulos, pero también predica el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, de alguna forma se mantiene el mensaje que daba este bautismo, donde el arrepentimiento era lo que debía preparar nuestros corazones para después ser purificados por medio de la obra de Jesucristo. Pero este no es el bautismo en aguas que ahora recibimos, que hoy en día aún la iglesia conserva, aunque es similar en su significado original. Después de resucitar, Jesús manda también a bautizar a sus discípulos. En la Gran Comisión nos dice: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora con un significado diferente, siendo esto un símbolo de haber sido bautizado por Cristo y de habernos identificado con su muerte y resurrección, siendo ahora sus discípulos. Este bautismo, así como lo fue en los prosélitos, nos muestra el comienzo de una nueva vida de manera pública, como parte del pueblo de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos. Y bueno, para finalizar este pasaje, esta porción, me gustaría resaltar lo que Juan el Bautista dice cuando se compara con Jesús, cuando él menciona que no es digno de desatar la correa de sus zapatos. En los tiempos de Jesús, desatar la correa del calzado era una tarea reservada solamente para los esclavos y los esclavos más bajos. Era una acción sumamente humillante, ya que los pies de los viajeros estaban sucios por el polvo y el barro y los desechos del camino. Prácticamente Juan estaba diciendo: comparado con él, comparado con el que va a venir, yo ni siquiera merezco el rol de ser esclavo. No soy digno ni del acto más bajo en su presencia. Con esta frase de no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, Juan toma el lugar que le corresponde. Juan toma el lugar que le corresponde. Y así su corazón también toma el lugar que le corresponde, aún más abajo de los pies de Cristo. Ese es el lugar donde Juan desea estar. Ese es el lugar, de hecho, más alto que un hombre puede aspirar a estar. Aunque Juan, una vez más, haya sido catalogado como el más grande de los hombres nacidos de mujer. Algunas aplicaciones para finalizar. En primer lugar, aplicaciones para los creyentes, para aquellos que se consideran cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. En primer lugar, preparemos el camino a Cristo en los lugares donde el Señor nos pone. Preparemos el camino para Cristo en los lugares donde el Señor nos pone, dirigiendo los corazones orgullosos o envanecidos hacia el arrepentimiento. Mostremos, hermanos, una vida de arrepentimiento y un corazón humilde. No demos testimonio de nosotros mismos, sino de aquel que puede hacernos nuevas criaturas por medio de su Espíritu Santo. En segundo lugar, no mostremos confianza ni nos gloriemos en nuestros sistemas religiosos, ni tampoco en nuestra sana doctrina o en nuestra denominación,
sino solo en la persona de Jesucristo. Solamente en la persona de Jesucristo. Él es lo que verdaderamente importa, hermanos. Hacia Él dirigamos toda nuestra atención. No seamos un estorbo para Cristo, ni le quitemos protagonismo. Despojémonos de todo reconocimiento personal y seamos solamente una voz, un instrumento casi invisible. Seamos como nada para que vean que Cristo es todo. Y como tercera aplicación, hermanos, recuerda que en tu bautismo, el bautismo en aguas, no solo diste testimonio público de haberte arrepentido y de haber creído en Jesús, sino también de haber sido ya bautizado antes por Cristo y purificado de los pecados por medio de su Espíritu Santo. Ese punto en la historia o en la vida de cada uno de nosotros fue el comienzo de una vida pública como discípulos de Jesús, como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos. Me gustaría también hacer dos aplicaciones para las personas que no se consideran todavía cristianos, para aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Dos aplicaciones. En primer lugar, no tomes tu propia justicia como suficiente delante de Dios, porque esta era la actitud que tenía el pueblo judío, la cual les impedía reconocer y ver su pecado. Esta palabra confronta en especial a los que creen que no necesitan arrepentirse, los que piensan que siempre fueron amigos de Dios o que se sienten confiados en el sistema religioso del cual son parte. Esta palabra también confronta a los que se ofenden cuando les dices que no son parte del reino de Dios, porque sus obras lo muestran, o que sus obras no son suficientes para ganar una salvación de parte de Dios, o que su religión no es suficiente, que ser buena persona no es suficiente. Solo la justicia que viene de Cristo es suficiente para reconciliarnos con Dios. Y en segundo lugar, reconozcan que el reino de los cielos está cerca de ustedes y que todavía las puertas están abiertas. Así que es tiempo de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Salvador. Él los bautizará con su Espíritu Santo y con fuego. Y si han recibido a Cristo, entonces bautícense también en agua y comiencen una nueva vida pública como ciudadanos del reino de Dios. En conclusión, amados hermanos, esta palabra nos llama a ser voces que preparan el camino del Señor en los lugares donde Él nos pone. Hagamos un llamado genuino al arrepentimiento y apuntemos al único que puede bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego, el único que puede purificarnos y hacernos blancos como la nieve. Apuntemos, hermanos, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo nuestro Señor. Les pido que me acompañen a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu gracia es abundante para nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en la obra de Jesucristo, Padre, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque la persona de Jesucristo es todo lo que necesitamos, Señor. Y ayúdanos a apuntar con nuestras vidas hacia Él, Señor. Ayúdanos a ser como nada, Señor, para que Cristo sea todo. Ayúdanos a dar testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Señor, no permitas que busquemos gloria para nosotros o hacernos un nombre para nosotros. Señor,
que podamos con humildad reconocer que solamente Cristo es lo único que tenemos y es todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles para ti. Y también, Señor, si hay personas que todavía no han puesto su confianza en Jesucristo y que todavía tienen puesta su confianza en alguna otra cosa que no sea Jesús, ayúdales, Señor, y dales la fe. Muéstrales quién es Jesús, revélales, Señor, a tu Hijo, para que su confianza sea puesta en Él y en su obra, y así puedan ser reconciliados contigo, Señor, y reciban la justicia que solamente en Cristo se puede obtener. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Que esta palabra pueda dar fruto en sus vidas, y oramos en el nombre de Jesucristo.